Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré la historia de una misteriosa cabina. El timbre sonó en la madrugada, y el silencio de la calle se quebró como un cristal roto. La cabina iluminada con su luz amarilla se alzaba al final de la acera como un faro enfermo, y yo supe que estaba llamándome a mí, porque en cuanto el teléfono vibró dentro de aquel cubículo abandonado escuché mi nombre repetido por una voz rota que se cortó con un grito que parecía venir de mis propios pulmones. Me quedé inmóvil frente a la ventana de mi cuarto, observando cómo la niebla se deslizaba por la calle desierta, y la cabina se mantenía allí, intacta, aunque llevaba años rota, con el cristal astillado y la puerta torcida, y aún así el teléfono colgaba recto, balanceándose suavemente como si respirara, como si estuviera vivo, mientras el timbre seguía martillando en mi cabeza. Bajé las escaleras sin saber por qué, los pies descalzos helados sobre el suelo, el corazón palpitando con un ritmo idéntico al del teléfono, y cada paso me empujaba más cerca de aquella luz amarillenta que no iluminaba nada más que a sí misma, como si la calle no existiera más allá de la cabina, como si todo el mundo hubiera sido borrado para que solo quedáramos ella y yo. Cuando abrí la puerta de la cabina, el chirrido oxidado me heló la sangre, el auricular temblaba como si esperara mi mano, y en el instante en que lo toqué, escuché mi nombre repetido 1, 2, 3 veces, hasta que se quebró con un grito tan desgarrador que me obligó a soltarlo, retroceder y golpearme la espalda contra el cristal, sintiendo que aquel alarido había arrancado un pedazo de mi memoria. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco, porque cada madrugada el timbre regresaba puntual, repitiendo mi nombre y quebrándolo en gritos, y aunque cerrara las ventanas, aunque cubriera mis oídos con las manos, el sonido se colaba en mis huesos, vibraba en la médula, y yo terminaba de pie frente a la cabina, atrapado por la luz amarilla que latía como un corazón enfermo. Mis amigos dejaron de escucharme cuando traté de contarlo, se reían de la idea de que un teléfono abandonado pudiera llamar, y mucho menos pronunciar mi nombre, pero yo veía en sus ojos un destello de miedo, porque en esa calle nadie quería pasar de noche, todos sabían que había algo en esa cabina, aunque fingieran no escucharlo. Probé a ignorarla, encerrarme en mi cuarto con música a todo volumen, pero el timbre perforaba cualquier barrera, y a veces la música se detenía de pronto, congelada en un acorde incompleto, y entonces mi nombre surgía de los altavoces, repetido en un murmullo estático que terminaba en un grito seco, idéntico al del auricular, como si la llamada hubiera alcanzado todo lo que yo poseía. Una madrugada bajé con un martillo, decidido a destrozarla, y golpeé los vidrios, golpeé el teléfono, golpeé el poste metálico que la sostenía, pero nada se rompía, nada cedía, y el timbre siguió sonando, cada vez más fuerte, hasta que mi nombre retumbó desde el auricular sin que yo lo tocara, seguido por un grito tan prolongado que me dejó arrodillado en el suelo, con las manos ensangrentadas y el corazón a punto de detenerse. La gente empezó a murmurar de mí, decían que me había obsesionado, que me había vuelto loco, que me quedaba horas frente a la cabina esperando escucharla, pero nadie entendía que no era yo quien la buscaba, era ella quien me llamaba, y que cada noche que respondía dejaba una parte de mí en ese auricular, como si estuviera siendo vaciado poco a poco. Comencé a soñar con la cabina incluso cuando lograba dormir unos minutos, en mis sueños la calle no tenía final, solo la cabina brillando en la oscuridad, y dentro del auricular no había voz humana, sino un eco de mi propia respiración, que se rompía en gritos que ya no podía distinguir de los míos, hasta que despertaba con la garganta dolorida, convencido de que había estado gritando toda la noche. La luz amarilla empezó a colarse en mi casa, la veía filtrarse por debajo de la puerta, por las rendijas de las ventanas, como si la cabina se estuviera estirando, como si estuviera más cerca cada día, y cuando me atreví a mirar desde la ventana, la vi al final de la calle, en el mismo sitio, pero juraría que su resplandor llegaba hasta mi puerta, iluminando mi propia sombra en el pasillo. No podía escapar, lo intenté una vez, corrí hasta perder el aliento, doblando esquinas,
alejándome de la calle, y cuando al fin me detuve, exhausto, levanté la vista y allí estaba, la misma cabina en el mismo lugar, como si no hubiera corrido en absoluto, como si los pasos me hubieran llevado de nuevo al punto de partida, y el timbre volvió a sonar, repitiendo mi nombre hasta romperlo con un grito que me devolvió al suelo. La madrugada siguiente respondí, no porque quisiera, sino porque sabía que tarde o temprano lo haría, y al poner el auricular en mi oído, la voz no solo dijo mi nombre, sino que pronunció algo más, palabras que no entendí pero que se pegaron en mi piel como agujas, y después llegó el grito, más largo que nunca, un grito que sentí dentro de mis huesos, y supe que había algo al otro lado de la línea, algo que me esperaba. Mi reflejo comenzó a cambiar, cuando me miraba al espejo veía mi rostro desdibujado, los labios moviéndose sin que yo hablara, repitiendo mi nombre en silencio, hasta que el grito lo interrumpía y el espejo se empañaba como si respirara, y yo tenía que apartar la vista porque sentía que si seguía mirando demasiado tiempo vería a otra persona al otro lado, alguien que llevaba mi rostro pero no era yo. La cabina no solo me llamaba, ahora me perseguía dentro de mi mente, caminaba por calles donde nunca había estado y allí estaba, al final de la acera, siempre igual, siempre rota, siempre iluminada por esa luz amarilla que parecía arder como una llama eterna, y cada vez que corría hacia otro lado, la encontraba de nuevo, como si la ciudad entera no fuera más que un laberinto construido alrededor de la cabina. Una noche llevé conmigo un cuchillo, no para destruir la cabina, porque sabía que era imposible, sino para cortarme las orejas si volvía a escuchar mi nombre, para arrancarme el sentido que me ataba a ella. Pero antes de hacerlo el timbre sonó tan fuerte que el cuchillo se me resbaló de las manos, y el auricular se levantó solo, colgando en el aire, esperando a que lo tomara. No recuerdo cuándo dejé de resistirme, tal vez fue la primera noche, tal vez fue después de la 10ª llamada, pero lo cierto es que ahora espero el timbre, aguardo la voz, busco el grito, como si fueran las únicas pruebas de que aún existo, porque cada vez que escucho mi nombre me reconozco un poco, aunque se rompa al final, aunque me deje vacío y temblando, porque temo que si la cabina calla yo dejaré de ser yo. El barrio comenzó a morir, las casas se abandonaron, las ventanas se tapiaron, nadie quería vivir en la calle donde la cabina sonaba cada noche, y pronto fui el único habitante, rodeado por fachadas silenciosas, con la luz amarilla como único faro, y cada madrugada el timbre, la voz y el grito me recordaban que era yo el único condenado a escuchar. A veces pienso que la cabina no está llamando desde fuera, sino desde dentro de mí, que cada timbre nace en mi sangre, que la voz que repite mi nombre es mi propia voz rebotando desde un lugar donde ya no soy humano, y que el grito es mi futuro rompiéndose una y otra vez hasta que no quede nada de mí salvo ese sonido. Intenté grabarlo, llevé una grabadora, y cuando al día siguiente reproduje la cinta, solo se escuchaba mi respiración, y después mi nombre pronunciado con una voz que era exactamente la mía, pero más lenta, más espesa, más muerta, y al final el grito no venía del auricular, sino de la grabación misma, rompiendo los altavoces y dejándome sordo por unas horas. La cabina sigue allí, intacta, esperando, cada noche repitiendo mi nombre y quebrándolo en gritos, y yo sigo respondiendo aunque sepa que cada vez que lo hago pierdo algo más de mí, porque tal vez ya no importa, tal vez nunca importó, tal vez siempre fui solo un eco atrapado en una línea muerta que se repite eternamente. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.